Una familia normal, aparentemente. Un padre con reiterados episodios de violencia en contra de la madre, que ese día cuando llega el hijo a su casa empieza por golpear a la madre, y es ahí donde el hijo y el amigo del hijo intervienen para evitar que esto empeore. ¿Qué harían ustedes en lugar del hijo? ¿Intervendrían como lo vimos hacer? ¿Se interpondrían en esa situación? ¿Llamarían a la policía y esperarían que llegara? ¿Saldrían a buscar ayuda? No, claramente ese tipo hay que sacarlo de la casa. Si está ofuscado así como está, puede cometer un error grave y... O sea, si es capaz de pegarle a su propio hijo, que su hijo no estaba haciendo nada y tratar así a su señora, ese tipo no está en sus cabales. Así que si yo fuera el hijo de ese señor, lo saco de la casa como sea con mi amigo, son 2 contra 1, o sea, es como... Sacarlo de la casa, que esté en el patio, que se quede en el patio, que alegue afuera. Y llamar de todas maneras. Y llamar ahí después, sí. El problema es que tú llamas a carabineros y lamentablemente hay que decirlo, en este país no llegan los carabineros nunca, y llegan cuando ya el desastre está hecho. Quizás por eso sea importante recalcar siempre el buen uso del 133 y no llamarlo para pedirle Por favor, restricción o la temperatura. Exacto, retirarlo y no hacer pitanzas que las hacen a cada rato. Entonces, y por otro lado, yo como hijo o hija, de todas maneras, o sea... Obvio. Hay que intervenir de todas maneras, o sea, yo también haría lo mismo. Detendría a mi papá de cierta forma, como la mamá había llamado a carabineros, esperar que llegue carabineros y sacar a ese hombre de la casa, de todas movilizarlo, maneras. claro. De todas maneras. Es que lo que pasa es que no puedes llegar y sacarlo. ¿Por qué Tienes no? que ir a un tribunal para que un juez ordene que la persona salga. Perdona, pero acá hay un delito, ya le pegó. Carabinero lo toma y se lo lleva detenido. Carmen Gloria dijo que le había pegado. Obvio. Ese hombre ya no puede entrar en la noche a esa casa. Hay una acción inmediata, pero hay que lo tiene que reaccionar ahora, obligar ¿no? Hay violencia intrafamiliar. Índices de femicidios en Chile, uno puede ver que este tipo de situaciones normalmente terminan en situaciones de sangre. Por lo tanto, la decisión del hijo creo que es la más correcta y estoy de acuerdo con Benjamín, es tomarlo inmediatamente y sacarlo de la casa. Si está golpeando a tu madre, o sea, para mí en lo personal me Sería da obvio, un ¿no? tremendo apoyo en mi vida. Entonces, ver una agresión, por más que sea tu padre... Me molesta también la violencia contra la mujer. Creo que bajo ninguna circunstancia, lo repito, debe darse. Y sobre todo en una casa, en una familia. Es bastante fuerte para un niño ver que su mamá es golpeada. El hijo no tiene tanto poder. Muchas mujeres no denuncian por una dependencia económica. Sí. Ese es el grave verdad. problema en esto. Eso es Tú verdad. no denuncias por Dependencia económica, pero también hay una dependencia psicológica. También, Ya de no romper una familia. Claro, no, es cuando se es víctima de violencia Claro, durante muchos años, la víctima está casi imposibilitada de actuar. Correcto. Está anulada a tal punto que ya ni siquiera tiene la fuerza para Por denunciar. supuesto, pero acá tenemos el caso del hijo en el fondo, que está defendiendo a su madre, su hogar. Y hay que sacar a ese padre de todas maneras, denunciarlo a carabineros. y Pero se también vuelve a hemos estar en esa casa. visto que denuncian y no pasa absolutamente nada. Yo he conocido de algunas personas, de algunas mujeres, que sí han sido golpeadas, se le aconseja que vaya y denuncie al marido, van, lo denuncian y después van y quitan la denuncia. Entonces así hay mucha gente que intentan ayudar y si estas personas hacen eso, nadie las va a querer ayudar. Hay mujeres que lamentablemente por temor van callando y van siendo víctimas de esta violencia y no se atreven a denunciar. Y esa persona, en este caso el hombre, que termina matándola. O sea, lo que pasa Porque es que la Sí, pero denuncia- aquí, es muy aquí complicado, denunció. es que es muy complicado, no puedes tener un carabinero encima de esa persona vigilándolo las 24 horas del día. Pero aquí voy, Es que la supercomplicado. denuncia no es tan... No, a ver, ¿qué es lo que tienes que Usted. hacer en este caso? Una red de amistades que proteja a esa familia, a esa mujer. Hemos visto Sí. casos que los vecinos escuchan y se hacen los tontos. Ese es el punto, No. entonces, María Teresa, lo que está diciendo Carlos, es tremendamente importante, porque hay un círculo cercano, una red de contención que pasa a tener un rol fundamental, tal como dice él. absolutamente. No se puede tener en ningún país del mundo un policía en cada puerta, por lo tanto no va a bastar eso es con una imposible. orden de alejamiento Claro, o una claro. medida de protección a favor de la víctima, En el fondo no sino es que se ser tonto necesita la frente- acción del es vecino, no ser del hijo. tonto. Si hubiera violencia en algún vecino mío, yo creo que actuaría, fíjate, porque en esta sociedad no nos estamos metiendo y ayudándonos unos a los otros. Y yo creo que eso nos hace mucha falta. Estas situaciones que de repente pasan frente a nuestros ojos y que lamentablemente no tenemos una actitud solidaria frente a situaciones que a veces pasan y a veces uno escucha de que personas que dicen no, prefiero no meterme, no... ¿Ustedes no creen que en quiero este caso entrar". podría haber sido así porque el escándalo empieza en la puerta de la casa? Sí. O sea, sí. Me da la impresión que la reacción del hijo es la más adecuada. Primero trata de razonar con el papá, que baje los decibeles, Antes que se de abrirle calme. la puerta, claro. Antes de abrir la reja le dice no te voy a dejar entrar hasta no verte realmente calmado. Lamentablemente el papá lo engaña. Y como buen hijo, no digamos, cree en su papá, en la buena fe, lo deja entrar. Y adentro se desata la pelea, que también es una reacción natural del subir en defensa de la madre. O sea, Ahora- yo quería cualquier hijo
para que la cosa no llegue a mayores. Yo le habría sacado la cresta. Bueno, yo no legitimo la violencia, quiero partir por eso. Pero realmente cuando vi el caso, yo suelo meterme mucho cuando veo una película, una serie, me meto mucho en la escena misma. Entonces me metí mucho en el papel y yo realmente me sentía parte del caso y sentí que realmente si me estaba en ese caso en puntual, yo de verdad no habría sido racional en mi acto y podría haber desencadenado golpes, un montón de cosas. ¿Los golpes que dijo hacia el padre parecen una medida de defensa de la madre? Sí, son justificados. ¿O una agresión? Sin duda es justificado, claramente. Además que él también lo si la agredieron. señora no se sabe defender, ¿quién tiene que defenderlo? Para algo está el hijo. Yo soy hijo único o sea, soy el único hijo de mi familia, porque tengo 3 hermanas. Y obvio que si a mi mamá le pasara algo, yo tendría que saltar. A ver, Es yo mi deber. opino que ¿Cómo se va a defender un una hijo, mujer? para Obvio mí, que el hijo tiene que ayudar. no es correcto que un hijo le pegue a su padre. Yo creo que está Ahora, equivocado. Tampoco es correcto una- En esta circunstancia, como hijo, debería él haberlo reprimido al padre y no haberlo dejado salir. Tal cual como dicen acá María Oye, si Teresa. te están pegando y te están ahorcando, Llamas a ¿cómo te carabineros, defiendes? Ahora, se está demoran, equivocado. haces denuncias, se demoran. Tú llegas al tribunal a decir, me quieren matar y no te escuchan. ¿Qué hace el hijo entonces? El hijo aquí en este caso, Cuando María Elena dijo que no era correcto que mi hijo enfrentara a su padre, bueno, tiene razón en cierta forma. Creo que un hijo no tiene que enfrentar a su padre, pero en situaciones como las que nos muestran ahora, no hay que ser no hay que ser ciego y no hay que ser hueón para saber que si no interfería el niño, quizá la muerte hubiese sido la madre, o quizá el amigo, o quizá, quién sabe, el abuelo. la verdad de las cosas que no creo yo que un hijo bien nacido tenga en su mente golpear al padre. Aquí había problemas de violencia intrafamiliar, pero ya este era un núcleo de personas que estaban enfermas, que estaban colapsadas con esta tortura. Yo siento que él se va a meter en líos por ¿Pero defender qué a su haría madre. el hijo? ¿Qué harías tú en el lugar del hijo? Vimos la escena donde el padre se transforma en un energúmeno, está tratando de entrar, a la madre, golpea a la madre, Claro. y cuando él lo trata de retener, también lo golpea. Bueno, porque Incluso él- golpea al amigo que lo acompaña. Obvio, el hombre Hubieras hecho está desquiciado peleando porque ya en ese matrimonio no funciona. Pero entonces, Además, el ¿te tema acuerdas de que violencia nosotros- intrafamiliar es de Nosotros muchos todavía no hogares. sabemos y no tenemos antecedentes porque puede ser que no estemos frente a una historia que lleve años. Por supuesto. Entonces no sabemos Y además que tampoco- Pero quizá primero que nada, yo qué como otros mamá actos tengo de que violencia han proteger a mi ocurrido. hijo. Además, Yo tengo tampoco- que proteger A ver, mi ese hijo. punto me interesa. ¿Cómo? Sí, yo pienso que ¿Qué si crees ella... tú que hizo mal la mamá en ese Yo caso? creo, bueno, ella, ¿cómo se llama? Ha sido una mujer muy sometida. Entonces, al ser sometida, ella lo único que quiere es proteger a su hijo. Porque a él ya le tiene ¿cómo se llama? Miedo. Mucho miedo. El problema es que Entonces, cómo lo protege al hijo. el problema es que ella Si no puede es capaz arriesgar de hasta su vida. protegerse Uno como ella. mamá arriesga Y hasta los la vida carabineros por un no llegan. hijo. Entonces, yo pienso que ella está... Oye, acá ahora el está problema sobrepasada. está entre mamá y papá. El hijo está entre medio defendiendo a su mamá. Sentí pena al ver la reacción de este joven porque él, él lo hizo por amor a su madre y a su amigo. Me acordé de ciertas cosas en mi vida. No sé si será bueno contar, pero mi padre golpeaba a mi madre. Yo era muy pequeña y todavía recuerdo algunos pasajes de mi vida tristes. He tratado siempre de superar, pero me ha costado. El procedimiento correcto sería efectivamente retirar al padre de la forma más pacífica posible, pero yo incluso ahora mismo me siento muy emocionado, así que yo efectivamente le habría sacado la cresta. Esa es mi reacción instintiva, hablábamos hace un rato del instinto. Yo esperaría controlarme, pero yo en esos casos, viendo esa agresividad también de mi padre, yo habría intervenido quizás de una nueva forma más pacífica, pero... Él lo intenta hacer una forma que lo pacífica. intenta Sí, hacer, como lo decía. intenta y pero después no le se capaz puede de y, o sea, ahí de repente... Él aguanta Estoy en contra del hasta sentido que que algo y se va ahorcado. Estoy en contra estoy en contra en el sentido de que no hay que pegar al padre. Yo en ese caso ya está ahorcando y le pego y chao, y ahí queda la crema y no sé, pero la idea obviamente es sacarlo de la casa y defender a mi mamá. O sea, eso es lo principal. ¿Por qué creen ustedes que una relación entre dos personas adultas, entre dos personas que, si se quiere, con la preparación necesaria como para entender los riesgos que se corren en la vida, puede llegar a tales extremos? ¿Por qué no ponerle atajo antes? Si estamos viendo que una relación comienza a lo mejor con un empujón, con un insulto, con una bofetada, ¿por qué llegamos a ese extremo? O sea, Lo que hablábamos ¿De recién. quién es la responsabilidad? Yo creo que creo ¿De Mario, de la mamá? Del agredido. De ambos. Del agredido. Más de la mujer, creo yo. Siempre es del agredido. Porque al final el agresor va a pedir Sí, perdón sí, y va a bueno. seguir agrediendo. Lo hemos visto. Y la infinidad mujer de lo va a veces. seguir perdonando. La mujer, en un principio,
principio, tiene culpa porque si tú te dejas golpear una vez, te vas a dejar golpear siempre. Yo creo que eso es lo fundamental. Respecto de que si la madre se dejaba golpear o no, y argumentando la razón de que había decidido no irse, yo creo que sí, yo creo que ella quería mantener esta ilusión de una familia, esperando o teniendo la esperanza de que el marido se iba a recuperar. Eso lo vio reflejado en sus padres. Entonces también ella aguanta. En el fondo son patrones repetitivos, hay patrones que se van repitiendo del padre al hijo y así sucesivamente. Las etapas de la violencia intrafamiliar hablan de una sucesión de hechos que va anulando a la víctima, que la va haciendo aislarse de todo su grupo cercano y absolutamente dependiente del victimario. Y es ahí, actuando sobre seguro, que el victimario recién comienza a golpear. ¿Sería entonces sostenible, como tú dices, de responsabilidad exclusiva de la víctima? No. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando tú aguantas que te peguen una vez, aguantaste siempre. Aguantaste siempre. Yo estoy convencido de eso. Todos tenemos que tener, colocar límites. Para ti también es responsabilidad de la víctima el vivir una situación de violencia, el permanecer en una relación violenta. No, es de ambos. Yo creo que permanecer sí. De repente se acepta. El hecho puntual yo creo que es más responsabilidad del que golpea a la que golpea. Y de la que soporta también. También, sí, sin duda. Claro. Pero por eso te digo, tú dijiste una palabra muy interesante, que es si se mantiene. Si se mantiene ya pasa a ser más la culpa de la persona que recibe que de la que lo hace. Sí. Ahora, cuando pasan estas cosas, yo creo que no lo han mencionado, pero hay un factor súper importante que se llama el temor. Sí. La mujer en sí le tiene miedo al hombre. A eso me refiero cuando hablo de estas etapas de la violencia intrafamiliar. La violencia generalmente no parte con un copo inmediato, sino que parte con aislar a la víctima de su círculo, aislar de su familia, de sus amigos, de sus vecinos. Después lo hace dependiente absolutamente del victimario. Y en una situación en la que la víctima no tiene a quién recurrir, recién llega el golpe. Yo creo que antes de eso también está el primer garabato. Cuando uno le dice a la persona que a uno se casó con ella, qué sé yo, todo el cuento, es un respeto mutuo ahí. O sea, si yo le digo un garabato a mi pareja, estoy frita. Nunca hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Es tan triste que una historia, una relación que nace desde el amor, que surge desde el amor, finalmente termina en una historia tan violenta y una violencia que lamentablemente, como yo creo que estamos todos un poco de acuerdo, se va repitiendo a veces de generación en generación y sobre todo en una sociedad hoy día que es potentemente violenta. Entonces estos casos de alguna manera nos están mostrando de qué manera los seres humanos hoy día hemos llegado a tal nivel de agresividad que somos capaces incluso de llegar a matar al ser que supuestamente amamos. Exactamente. En la última escena de la recreación de esta historia real, vimos al hijo bajar raudamente las escaleras. ¿A qué iba? Veamos. Pablo ha guardado por años el resentimiento de convivir con un padre que lo agredía a él y también a su madre. Oscar, por favor, cálmate, por favor, no te enteres más, por favor, cálmate, te lo ruego. No, por favor, por favor. ¿Qué estás mirando, Juan? Vaya, Erika. Por favor. Siempre buscó conciliarlos, pero ese día los hechos llevaron a que la impotencia de ver cómo golpeaba a su madre lograra detonar en él un sentimiento que nunca antes había explorado. Odiaba a su padre con toda su alma. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? ¡Ándate! ¡Ándate! ¿Querés quedar como este otro? ¡Cállate! ¿Me vaya a matar? ¿Vos no tenéis las pelotas para dispararme? ¡Cállate, weón! Maricón. ¡Ándate! ¡Baja esa weá! ¡Ya ándate antes que te la quite, mierda! ¡Baja esa weá! ¡Ya ándate antes que te la quite, mierda! Pablo, ¿qué hiciste, weón? Pablo. Pablo, hijo.
Pablo, una vez que toma conciencia de lo que ha hecho y de las consecuencias que puede tener su acción contra su padre, llama a su suegro, un comisario de investigaciones que le pide que se calme y queda en pasar a recogerlo. Le disparé. ¿Qué le disparé? Le disparé a mi papá. No sé qué pasó. Sí. Pablo, quédate aquí. Yo veré lo que pasa. Pablo. Tenéis las pelotas para dispararme. Pablo, ¿qué pasó? Tu padre está muerto. Creo que quedamos sin palabras. Yo creo que era esperable. Me da la impresión de que, bueno, hay una cosa sobre el punto anterior, estaban hablando la mamá. La mamá ha aguantado todo esto durante mucho tiempo porque siente culpa de separar a la familia, de divorciarse, lo que sea. Y esa culpa la va corroyendo y la va aniquilando y va teniendo una autoestima muy baja A la larga que hace aguantar larga, todo. A la larga igual separas una familia con esa actitud. Porque no, a la larga separas una familia con esa actitud, no es una familia unida. Bueno, que está así en el temor del diario pero vivir. Sí me interesa tu punto, porque uno no necesariamente tiene la claridad de lo que va a suceder a futuro cuando está viviendo. Cuando la persona tiene culpa y la autoestima está muy baja, es capaz de aguantar todo, incluso que le pegue. Y este señor, el marido, le pegaba como Puchimo, le pegaba todos los días, borracho o no borracho. Lamentablemente pagó el que menos tenía que pagar. Me pasó que cuando vi la segunda parte, encontré que era el final predecible. No quedaba otra, por la forma como se estaban dando las cosas, en el sentido de que primero este niño había tratado de razonar con el padre lo engaña, entra a la casa, y una vez adentro, el padre vuelve a la costumbre de pegarle a la madre, y este hijo, por tratar de defenderla, viendo que no llega carabinero, y en una reacción quizá impulsiva, pero también frente a la impotencia, no poder defender a su madre porque físicamente él no tenía la contextura de su padre, le dispara, que era una reacción bastante esperable. Ver una historia que termina de esta manera me genera una sensación de pena, por decirlo de alguna manera, que un hijo tenga que vivir una vida de tanta violencia y ver cómo un padre golpea y no solamente a su madre, sino que seguramente a toda la familia. Fue racional al principio, fue muy natural después, en el sentido que salió en defensa de la madre. Pues echarlo. Y después llegó un momento en que tenía que decidir si seguía llamando a carabineros, que no llegaban, o él defender a la familia, que era su mamá, ¿no es cierto?, y a su amigo, que estaba noqueado. Te vi muy impactado con el video. Sí, es que me sigue impactando, como decía anteriormente. No sé por dónde partir. Es un caso... ¿Cómo crees tú, por ejemplo, que hubiéramos podido evitar este desenlace? ¿Crees que hubiera dependido de alguno de los protagonistas evitar la muerte a lo mejor? O sea, hay una responsabilidad de la madre en decir, ¿sabes qué me va a separar de este tal por cual, por no decir otra cosa? Pero yo creo que es un entramado mucho más amplio. O sea, hay una relación de dependencia hacia el padre, existe una dominación, existen un montón de aristas que es súper complejo de analizar. Yo siento que en este país
ese drama ocurre en muchos hogares. Muchísimo. En que las madres muchas veces se sienten anuladas justamente porque no quieren que los hijos se críen sin el padre. Pero a veces uno tiene que soportar el energúmen de marido que uno eligió. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo María Elena en cuanto a aguantar la violencia, todo por los hijos. Si bien es cierto, uno como madre apela a los hijos, por supuesto, por sobre todas las cosas, porque uno es madre, pero ya cuando tu pareja, en este caso el marido, te está agrediendo, te está menoscabando día tras día, que tu integridad se está yendo pero al suelo, que te está faltando el respeto por mantener supuestamente, entre comillas, un matrimonio supuestamente semi-normal o normal, o sea, ¿de qué estamos hablando? No. Diciendo Carlos hace un rato, no es peor el madre que hay mujeres que lo aceptan. Sí, perfecto, pero al final tener un padre violento no te hace no tener una familia. Oye, pero es que si eso ya dejó de ser familia. Hay mujeres que colocan denuncia y no van al tribunal y la van a bajar. Sí, pero perfecto. Este caso, la mujer golpeada durante años es culpa de ella. Al final te vuelves tan sumisa que pierdes tu identidad así. Es que por la actitud del hombre. Pero no es solamente responsabilidad de ella. Cuando aguantaste 2 o 3 veces, tú tienes responsabilidad. Es que no hay aguantar, no hay aguantar ninguna. Pero no es solo responsabilidad de ella. Absolutamente. Porque si tú eres un tipo violento, también eres tu responsabilidad no ser violento. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Denuncia, llega Carabineros, no se lo lleven, por favor, es buen hombre. Porque le baja el instinto maternal o qué sé yo. Hay una cuestión, sí, dudo que no hay un psicólogo acá, pero hay una cuestión de dependencia psicológica, hay una cuestión de, hay un montón de figuras psicológicas. Es lo que yo le hablaba hace un rato, al principio de la historia. No solamente hay mucho temor, sino que hay una anulación de la víctima a tal nivel que ella llega casi a perder su voluntad. Entonces es muy difícil, van bajando que tomar conciencia. Y yo quiero que entremos ahí y analicemos en profundidad ese tema. Tenemos que tomar conciencia que las víctimas de violencia intrafamiliar generalmente están casi impedidas de buscar ayuda. Entonces, y lo que tú dices es muy cierto. Se llevan preso al agresor y ella termina defendiéndolo inexplicablemente, por miedo a romper la familia, por miedo a la dependencia económica, por miedo a la venganza cuando el señor salga de la casa. Absolutamente. Pánico, claro. Absolutamente. Entonces, ¿podemos hacerla responsable a ella en esas características, en esas condiciones? Yo sí, absolutamente. No estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ella es responsable en la medida que llega un minuto en que no coloca un límite. Por eso te digo, cuando tú aguantas cuando escuchamos a la vecina recibir golpes del vecino o vemos en la calle un acto de violencia, somos también somos responsables. Si nosotros no denunciamos y no nos involucramos de alguna manera, también somos responsables. Pero es que ahí viene la parte de la denuncia. El círculo cercano, creo yo, el primero que está ahí tiene que ser el hijo. El hijo fundamental. El niño no era un niño chico, no tenía 10 años. Era un lolo. Era un lolo que quizás un joven que había crecido también. Él creció con la violencia. La gota que lanzó el vaso, él creció lo llevó a matar al papá. Él creció con eso, pero ¿por qué tampoco hizo no porque hizo nada? Espérate un poco. ¿Bajo tu punto de vista también sería culpable? No, escúchame. Espérame. Si este caso asumimos que asumimos que este caso lleva 10 años de violencia. Este niño tenía 8 años. Es el medio en el que nació y que se crió. Es una situación que se venía arrastrando ya por mucho tiempo, donde en este caso el victimario de alguna manera terminó siendo víctima de la violencia de un padre que venía teniendo una relación de bastante odio y violencia en contra de él, y finalmente fue una bomba de tiempo. Un hijo desesperado por defender a su madre, a su amigo y su propia integridad, dispara contra su padre provocándole la muerte. ¿Cuál es el castigo justo para Pablo García? Baja esa weá ya, ándate antes que te la quite, mierda.